Si estás comenzando a estudiar contabilidad, probablemente hay dos palabras que ya te están causando problemas: debe y haber. Y es completamente normal, porque cuando escuchamos la palabra debe, pensamos que alguien debe dinero. Y cuando escuchamos haber, podríamos pensar en algo que tenemos. Pero en contabilidad no significan eso. En este video te voy a explicar el debe y el haber de una forma muy sencilla, con ejemplos prácticos, para que finalmente puedas entenderlo. Empecemos por la regla más fácil de todas. Imagina una cuenta dividida en dos lados. Al lado izquierdo lo llamaremos debe y al lado derecho lo llamaremos haber. Y eso es todo. Debe significa lado izquierdo, haber significa lado derecho. Por ahora no intentes darle otro significado. Si recuerdas esto, ya tienes la primera pieza del rompecabezas. Ahora viene la parte que realmente necesitamos aprender. No todas las cuentas aumentan del mismo lado. Activos y gastos aumentan por el debe. En cambio, pasivos, patrimonio e ingresos aumentan por el haber. Puedes memorizarlo de esta manera: activo y gasto, debe; pasivo, patrimonio e ingresos, haber. Y cuando una cuenta de estos grupos disminuye, normalmente hacemos lo contrario. Veamos algunos ejemplos, porque ahí es donde todo comienza a tener sentido. Supongamos que estamos creando una empresa y el propietario aporta $10,000. ¿Qué ocurrió? Primero, entró dinero a la empresa. El efectivo es un activo y acabamos de aprender que los activos aumentan por el debe. Por eso registramos efectivo $10,000 en el debe. Pero necesitamos la otra parte del registro. Ese dinero representa un aporte del propietario, por lo tanto aumenta el patrimonio y el patrimonio aumenta por el haber. Registramos entonces capital $10,000 en el haber. Y observa algo importantísimo: debe $10,000, haber $10,000. Los dos lados son iguales. Esto ocurre gracias al principio de partida doble. Cada operación afecta como mínimo dos cuentas. Y al registrar una transacción, la suma del debe siempre tiene que ser igual a la suma del haber. Piensa en una balanza. Si tienes $1,000 de un lado, necesitamos $1,000 en el otro. Si tienes 5,000 en el debe, necesitas 5,000 en el haber. La contabilidad debe permanecer siempre equilibrada. Ahora nuestra empresa compra una computadora por $2,000 y la paga en efectivo. ¿Qué está ocurriendo? Tenemos dos cuentas de activo: equipo y efectivo. El equipo está aumentando. Como los activos aumentan por el debe, equipo $2,000 en el debe. Pero también está saliendo dinero de la empresa. Nuestro efectivo está disminuyendo. Y así un activo aumenta por el debe y disminuye por el lado contrario, el haber. Por eso registramos efectivo $2,000 en el haber. Otra vez debe 2,000, haber 2,000. Perfectamente equilibrado el ejercicio. Supongamos ahora que pagamos $1,000 de alquiler. Tenemos un gasto de alquiler. Los gastos aumentan por el debe. Entonces registramos lo siguiente: gasto de alquiler $1,000 en el debe. ¿Y qué pasó con nuestro dinero? Que disminuyó. Como el efectivo es un activo y está disminuyendo, lo registramos en el haber. Por lo tanto, efectivo $1,000 en el haber. Y nuevamente $1,000 en el debe y 1,000 en el haber. Ahora nuestra empresa vende mercancías al contado por $3,000. ¿Qué aumenta? Primero aumenta nuestro efectivo. Efectivo es un activo. Por lo tanto, efectivo $3,000 en el debe. También tenemos un ingreso y los ingresos aumentan por el haber. Entonces, ingresos por ventas, $3,000 en el haber. Y nuevamente se cumple nuestra regla: debe igual a haber. Si quieres recordar todo el video en una sola imagen, guarda esta pantalla. En el debe aumentan principalmente activos y gastos, y en el haber aumentan pasivos, patrimonios e ingresos. Y cuando estas cuentas disminuyen, utilizamos el lado contrario. Pero recuerda siempre algo: debe no significa malo, haber no significa bueno, debe no significa que debemos dinero. Son simplemente los dos lados que utilizamos para registrar las operaciones contables. Vamos a comprobar si quedó claro. La empresa presta un servicio y recibe $5,000 en efectivo. ¿Dónde registrarías el efectivo? ¿Debe o haber? Por supuesto que en el debe, porque el efectivo es un activo y está aumentando. ¿Y dónde registraríamos el ingreso? En el haber, porque los ingresos aumentan por el haber. El asiento sería efectivo 5,000 en el debe, ingresos 5,000 en el haber. Si acertaste las dos, ya estás entendiendo el debe y el haber. Y ahora vamos a resumir. Primero, debe es el lado izquierdo. Segundo, haber es el lado derecho. Tercero, activos y gastos aumentan por el debe. Cuarto, pasivos, patrimonio e ingresos aumentan por el haber. Y quinto, en un asiento contable correctamente registrado, el total del debe tiene que ser igual al total del haber. Nos vemos en el próximo video. Cuenta y control. Seguimos aprendiendo juntos.